¿Sí? ¿Pasan? Sí, perfecto. Ok, Sí, bien. perfecto. Acá estamos. Entonces, así voy de un lado al otro. Bien, les contaba, la idea era, esto era para quizás un público no tan especializado, así que algunas cosas las voy a pasar rápido. Normalmente, de cada cosa se puede hablar un montón, pero bueno, vamos a tratar de ir de a poco, ¿sí? Sabemos entonces, estamos hablando de, están viendo la planta de cannabis, es una planta que todos conocemos, que todos queremos, que tiene usos milenarios, ¿sí? Sabemos que se usa en salud, en alimentación, en religión, en industria, tiene un uso social también, ¿sí? Una planta muy, muy accesible, muy amigable, ¿sí? De fácil cultivo, más allá de las técnicas variadas de nuestros queridos cultivadores, pero es en sí una planta amigable, ¿sí? Es más, no solo tenemos la planta, sino que tenemos nuestro propio cuerpo que fabrica cannabis, ¿sí? Lo que se llama el sistema endocannabinoide, descubierto por Mechoulam, ¿sí? Y tiene una particularidad esta planta que es su efecto multitarget, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la misma planta puede servir para muchos síntomas o muchas patologías, ¿sí? Lo cual la hace un enemigo considerable de los laboratorios, que suelen tender a tener determinados remedios para determinadas patologías, ¿no? Entonces, imagínate, si vos tenés un problema, supongamos, de cuidados paliativos, ¿sí? Entonces, necesitas algo que te saque el dolor, algo que te dé hambre, algo que te acompañe en determinados momentos de tu tratamiento, ¿sí? Y la planta te lo da todo en uno solo, ¿sí? Y eso, en cierta manera, es una jugada medio que complica al tema de los laboratorios. Bueno, así avanzando, cuando hablaba del efecto séquito, digo, está comprobado, el mismo Mechoulam lo dice, no se trata de por qué fallan las extracciones moleculares de cannabis, por qué fallan los remedios que se hacen extrayendo cannabinoides molecularmente. Y porque en la extracción molecular no tenemos lo que se llama el efecto séquito, ¿sí? Del que todos escuchamos alguna vez hablar, que es justamente la combinación de los cannabinoides con los terpenos, que son los que le dan el aroma, y los flavonoides, que son los que le dan el sabor. Entonces, en una planta está comprobado que, aparte del efecto del cannabinoide, por ejemplo, los terpenos alimonados o los terpenos cítricos generan tranquilidad, generan sedación, al igual que por ejemplo, digamos, la mezcla con otros, como por ejemplo la lavanda. Entonces, lo que está claro es que el fracaso de la extracción molecular es porque la planta entera funciona por esas cosas que todavía ni siquiera se pueden explicar muy científicamente, pero funciona mejor, ¿sí? Funciona plena. He ahí la importancia del cultivo, justamente, ¿sí? Por eso la importancia del cultivo, por eso la importancia de tener la planta. Después tenemos acá, con algunos de los juguetitos míos, los modos de uso, ¿no? Algunos de los modos de uso. Y acá tenés la vaporización, la típica vaporización del Vulcano, que es esa especie de licuadora con una bolsa, ¿no? Arriba, que lo que tiene son vaporizadores que extraen los cannabinoides sin combustión, digo, ¿qué quiere decir? Sin quemar el papel, sin prender como que no haya combustión. Elimina la combustión, ¿sí? Elimina la combustión. Exactamente. Entonces, si vos mirás, hay documentales de geriátricos de Canadá, que para mí en medicinal es de lo más avanzado, sobre todo porque admite todos los accesos, ¿sí? Y todos los usos, y se basa en la flor más que en el aceite, en la tintura o en los derivados. Que este es otro tema que tendríamos que conocer. El uso medicinal de cannabis, el mayor uso es mediante la vaporización, no es mediante el aceite, ni mediante las cremas, ni mediante... Es la vaporización.
El aceite quizás se utiliza más en niños, el aceite se utiliza más en adultos muy mayores. Pero bueno, lo que venía contando es que es común ver en los geriátricos a las enfermeras pasando con este aparatito dándole a los internos, a los viejitos, su cannabis. Lo que está arriba a la derecha son vaporizadores, pero vaporizadores que tienen menos, digamos, son vaporizadores portátiles, tienen menos precisión en cuanto a la temperatura. La temperatura. Exacto, porque... Y la capacidad es menor. Exacto. Vos lo dividís en 4 temperaturas, el otro lo dividís grado por grado. ¿Sí? Vos lo llevás a 182, si querés, a 189. Y a determinados grados se liberan distintos componentes de la planta, ¿no? O entonces, más rápido el THC o el CBD, lo que más rápido o más lento. Exactamente. Lo que tienen estos que son portátiles es que sirven de rescate. Digo, en muchas patologías, sobre todo en las de dolor, una vaporización te saca más rápido del dolor que una gota, y el otro aparato no lo podés llevar con vos todos los días, obviamente, ¿no? Claro. Ni lo podés llevar por la calle, no vas a andar con la licuadora y enchufarlo a, no sé. Entonces, para eso están los portátiles. Después tenemos al costado las cremas, que las conocemos mucho, y abajo tenemos aceites comerciales, que es el que se ve a la izquierda, que es un aceite típico de lo que puedes comprar en Holanda o en cualquier lado, que son estos que hablábamos, los de bajo CBD, THC por debajo del 1%, que realmente no sirven de demasiado. Después tenés un aceite de los que hacemos cualquiera de nosotros, y después golosinas, alimentos, tinturas, leches, ¿no? Bien, muchísimas otras formas. Bien, después tenemos a los usuarios, que somos nosotros, ¿sí? Que yo acá, mirá, justamente cuando armé esto, que no fue para esta charla, quería representar a las orgas activistas, a los medicinales y a la totalidad de los usuarios, ¿no? Y entonces acá, en esa mesa que se ve, es una charla que hicimos hace mucho con los defensores oficiales, y ahí está Facu de Cogollos del Oeste, ya acá está tan chiquitito que no veo bien, pero está Facu, que es de Cogollos del Oeste. Sí, está. Gabriela de Flores de Libertad y Valeria, que está en un costado, de Mamá Cultiva. Y eso representaba, desde mi punto de vista, un gran espectro de las organizaciones, porque Cogollos es una clara organización canábica, ¿sí? Que más allá de que acompaña un proceso medicinal y acompaña a usuarios medicinales, la realidad es que es una organización canábica con la que hemos compartido la calle un montón. Gabriela integró organizaciones medicinales y canábicas también, como la que está integrando ahora, y Valeria, que al ser presidenta de Mamá Cultiva, es una organización claramente medicinal. Ahí abajo la tenemos a María Eugenia Sar, justamente, que hablábamos de San Antonio Oeste. A mí me gusta esa foto porque esa foto te muestra el espectro de usuarios. O sea, ya no es de madres a hijos, es de nietos a abuelas, ¿sí? Qué bueno, lo cual claro. se presenta en la otra foto, que es 250.000 personas en una marcha, ¿sí? ¿Le podés meter un zoom? Perdón, Luis, ¿le podés meter un zoom ahí a la foto esa? Me está costando todo, pero... ¡Ahí está! Mira, ahí se ve. Va. Ahora sí. Bueno, ahí eran... Yo me acuerdo, me senté con Sebastián Basalo en una esquina y dijimos, vamos a ver cuántas cuadras pasan. 14 cuadras de gente. Increíble, boludo. ¿Cuánta gente decís? ¿Cómo? ¿Cuánta gente? Yo soy malísimo para contar las veces la gente en las marchas. Y mirá, la verdad, yo esa marcha, que yo no me acuerdo la de qué año fue, debe haber sido la del 2017, porque Mamá Cultiva se lanzó en el 2016 y esa fue la primera que fue Mamá Cultiva. Y era impresionante. Para nosotros 5, a ver, yo estaba en las marchas que eran en el planetario, ¿sí? No eran marchas, eran reuniones, éramos 20, nos corrían a patadas, o sea, todo el tiempo. Las primeras marchas. Exacto. Que ni siquiera marchaban, todavía era una sentada. Nos sentábamos a fumar, a compartir información, semillas y a correr rápido. Como los inicios acá también. Se iban a juntar. Exacto. Entonces, la verdad, después de estar en esas, ver 14 cuadras de gente, fue una de las cosas más emocionantes. No la podían creer. Alto logro, brother. No lo podía creer.
Bueno, y los usuarios, esto ya lo sabemos todos, o sea, los usuarios tenemos los que acceden digamos, por su propia mano y los que acceden por terceros. Los que acceden por propia mano son cultivadores, ¿sí? Son cultivadores que pueden ser cultivadores autocultivadores, cultivadores solidarios, cultivadores que se forman, que arman clubes de hecho, como los hay. Y el acceso por terceros, que es un acceso que hay legal e ilegal. El acceso legal es totalmente restringido, es esto que hablaba Hugo, ¿sí? O sea, es ir a buscar la importación de algo para una enfermedad, cosa que ya más adelante les voy a explicar, está cambiando y mucho en la nueva reglamentación esto. Esto ya te podría decir que no es así ya. Bueno, pero en ese momento era así, y la vía legal era una vía cara, lenta e inútil, porque el CBD es muy utilizado en la epilepsia refractaria, pero la epilepsia refractaria es un mínimo de las epilepsias y la epilepsia en sí misma es un mínimo de la totalidad de enfermedades tratables con cannabis, ¿sí? Por lo tanto, queda afuera el 90% de los usuarios medicinales de cannabis quedan afuera, ¿sí? Y la otra opción era la vía ilegal. Y la vía ilegal era ir y comprar un paraguayo o lo que sea, y a partir de eso... El mercado negro. O cruzar y traer de Chile cualquier cosa, porque también está eso, o sea, ir a Uruguay a comprar no te garantiza la calidad. O sea, depende a quién le vayas y le compres. Y aparte, todo eso que viene de afuera, arriesgando tu libertad, arriesgando a las personas. Yo he visto procedimientos, la gente de Ushuaia cruza a Chile. Yo he visto procedimientos con viejitos, ¿entendés? Que más allá de la demora, de la demora de horas, se cruzaron a Chile para traer 2 frasquitos de aceite y lo único que hicieron fue perder la plata del viaje, volver, perder horas de morado y perder el aceite. Una locura que no la podemos permitir que pase. Y bueno, para eso trabajamos todos nosotros, ¿no? Para que esto no pase. Está clarísimo. Vamos a seguir un poquito. Y bueno, y acá te decía, entre los usuarios y la planta tenemos la prohibición, ¿sí? La prohibición, que todos sabemos la cagada que es. Yo doy una clase en la capacitación de Mamá Cultiva de 2 horas en la que hablo solo de prohibición, así que imagínate que lo rápido que la voy a pasar por arriba acá. Pero, me gusta la historia, mandá. Bueno, a ver. La prohibición, todos sabemos, empieza desde la guerra del opio, ¿sí? Y avanza, y fue avanzando y tuvo distintas etapas, ¿sí? Básicamente, más allá de lo que todos conocemos, de la post-ley seca en Estados Unidos, la llegada de Attinger a cargo de esa cruzada prohibicionista, Vietnam, que es esa foto que ves ahí, ¿sí? ¿Dónde la meten en la lista número 1 de drogas? Exacto. Y donde hoy entras a YouTube, buscas una charla, una entrevista que da quien fue el secretario de Estado de Nixon, que fue el que creó esa prohibición, esa renovada prohibición. De ahí viene. Y el tipo dice abiertamente, la guerra a las drogas fue por lo siguiente: estábamos en Vietnam, la gente se moría, se nos iban y los hippies predicaban la no violencia. De alguna manera los teníamos que atacar. Lo que encontramos fue la unión de las drogas con ellos. A partir de eso fue la verdadero motivo fue sostener una guerra, ¿sí? Entonces, cuando yo te pongo ahí arbitraria, hipócrita, encubridora, fracasada, de lo que es la guerra de drogas, es que en la realidad todos los motivos que siempre se enunciaron para hablar de la guerra a las drogas fueron mentiras, fueron hipocresías. Porque vos fíjate, ¿por qué la guerra a las drogas? ¿Qué te dicen? Estamos a favor de la salud, estamos a favor de las personas no se hagan daño, estamos a favor, estamos en contra del narcotráfico. Bien, señores, a ver, cuando fue en la guerra del opio, el motivo era supuestamente que le cortaban a Inglaterra la posibilidad de entrar, de manejar el opio, ¿sí? En China.
Inglaterra gana la guerra y en vez de legalizar el opio, que era lo que buscaba, como le daba mucho más beneficio el contrabando sin pagar impuestos ni nada, hace la guerra, la gana y permite que siga el contrabando de opio. Esos son, o sea, motivo formal, vamos a luchar contra el contrabando. Motivo real, queremos hacer negocios. Aslinger, la guerra, o sea, la guerra que se desata después de la ley seca. Tenés varias confluencias. Medios de comunicación, comercio y política. Aslinger estaba a cargo de la guerra de la ley seca. Se termina la ley seca y se queda sin todos los recursos que necesita buscar un nuevo enemigo. Lo busca en las drogas y él mismo al principio no va por la marihuana, va por las drogas duras. ¿Qué pasa? Las drogas duras eran consumidos por la élite, ¿sí? Sobre todo y en forma más encubierta, ¿sí? Pero se necesitaba una forma de criminalizar determinados sectores sociales. Entonces tenías los chinos, los negros, los afroamericanos y sobre todo la necesidad de él de generar recursos. Entonces se genera una unión entre una multinacional textil que se llama DuPont y que, oh casualidad, estaba sacando el nylon en ese momento. El nylon. ¿Y qué era el nylon? El nylon venía a pelear contra el cáñamo y el lino, el algodón y el cáñamo. No tenía competencia. Entonces necesitabas demonizar esa planta, ¿entendés? Para poder introducir el nylon en el circuito comercial. Por otro lado, tenían los medios. Había un señor que se llamaba Hearst, que fue el que inspiró la película El Ciudadano de Orson Welles. Y Hearst era un dueño de medios, ¿sí? ¿Y qué le pasa a este Aslinger? Se da cuenta que las noticias de gente que consumía marihuana y asesinaba a toda su familia, como un famoso caso que hubo, Licata, donde la noticia se presentó: joven de 20 y pico de años, fuma marihuana, mata y descuartiza a toda su familia, ¿sí? Y que después de que se publica Reefer Madness. Bueno, claro, en la próxima esas películas, esa época de películas. Exacto. Y cuando se funda y cuando una junta de médicos dice: señores, este señor Licata no tiene nada que ver con la marihuana. Era un psicópata que pedimos varias veces que se lo interne y no se lo internó. Para ese momento no sirvió de nada y todo el mundo pensaba que la marihuana hacía que descuartices a tu familia, que hacía que las chicas blancas tengan desenfrenos sexuales con los chicos negros, etcétera, etcétera. Sí, no, y así se sostuvo toda la atrocidad. Exacto. Entonces, esto es necesario que lo sepa cualquiera al momento de entender por qué se tiene que defender de la prohibición, no considerándose un delincuente, sino considerándose una persona que ejerce un derecho. Porque la verdad, estos 100 años nos estuvieron engañando en base a falta de información, a información falsa y en base a mentiras, ¿sí? Sobre todo a mentiras. Vos fijate que se dice: esto era para terminar con el narcotráfico. 100 años, el narcotráfico creció exponencialmente y creció como se está estudiando desde hace una década hasta ahora, por la connivencia con la corrupción estatal que generó, ¿entendés? ¿Se quieren menos muertes? México, año 2006, creo que tenía 100 muertos en ese año. Asume Felipe Calderón y su primer medida es declarar la guerra a las drogas. De 2006 hasta hoy, 250.000 muertos. Esos 250.000 muertos, ninguno murió por fumar marihuana. Ninguno. No, todos por violencia entre cárteles, paramilitares y la inexistencia de reducción de daño con otras sustancias más peligrosas, ¿sí? Porque la falta de información genera eso, genera mentira y genera que vos no te... Y que no puedas decidir. Vos fíjate, vos leés la revista THC, abajo de todo hay una frasecita que cuando nos cuidábamos de todo en los primeros años armamos como un speech como para poder defendernos. Y lo que dice es: no hay libre elección si no hay libre acceso a la información. Vos no podés decidir si vas a consumir o no, o si vas a usar una sustancia. Si no tenés
toda la información de esa sustancia. Y lo que han hecho durante 100 años es negarnos esta información que hoy tenemos, ¿entendés? Y en cierta manera lo que pasa cuando te hablan hoy de evidencia científica es, ¿qué evidencia científica? Hace 30 años que hay evidencia científica. O sea, que en Argentina no haya evidencia científica porque no se produjo la información y porque no avanzó, no quiere decir que no existe evidencia científica. Pero bueno, me enojo y no quiero enojarme. Vamos a seguir de a poco. Volviéndote al temita del cáñamo, antes era todo de cáñamo. Antes, o sea, cuando vino el nylon, era todo de cáñamo, ¿no, Luis? Las velas, todo. Se habla de las velas de las carabelas de Colón. Sobre cáñamo está impresa la Constitución de Estados Unidos. Claro, era todo de cáñamo. Tenía un manual de cultivo de cáñamo y pensaba que el cultivo de cáñamo nos iba a hacer crecer como país. Por supuesto, se necesitaba una gran mentira para frenar eso. Claro, tal cual. Y esa mentira es esto que estamos viendo, es la prohibición. Y la prohibición funcionó como funciona siempre y como funciona este tipo de cosas, con una alianza entre los medios, la política y los negocios. Todo esto que estás viendo acá es lo que pasaba. Ahora voy a ver si la puedo abrir un poquito. Pero vos fíjate, vos hablabas recién de Pero esa es la publicidad la que te decíamos, de Reefer Madness. Exacto, de eso hablaba. Reefer Madness, asesino. Mirá, sí, donde salían mujeres golpeadas, tipos que se suicidaban. Es que también había toda una cuestión de género que todavía la hay. Vos fijate, las mujeres, esto que ves acá, ¿se nota el cursor? Sí. Sí. Bueno, ahí en el medio es una publicidad de medias de nylon, ¿sí? Sí. La mujer es utilizada como un objeto, porque en eso vos la ves desfilando, pero es un objeto de clase media alta. Desfilando, zapatos de taco. Mirá el hombre tirado con el perro y la pipa. O sea, sí. Increíble. Sin embargo, cuando vos ves la mujer de las otras, Reefer Madness, acá, Assassin of Youth, acá, están semidesnudas, una planta de marihuana arriba, el diablo abrazándolas mientras fuma marihuana. No, son terribles. ¿Cómo no vamos a pensar después que nuestros abuelos, nuestros viejos, con toda esta publicidad de todos estos años, no piensen mal de la planta? Exacto. Entonces lo que digo es, la culpa es de la prohibición, ¿no? Muchas veces... Todo viene de ahí. Ahora, uno tiene que abrir la cabeza y uno tiene que tratar de que la gente vea estas cosas, porque pensá que son 100 años de alimentarse de toda esta basura, ¿sí? Entonces, bueno, Argentina tuvo su propia movida. Por supuesto, como Argentina viene 30 años después, porque acá estamos hablando de la década del 30 y acá tenemos zumo de marihuana que es de la década del 60. Que del 70, 60 arrancó acá. Sí, exacto. Entonces, sobre todo arranca con, voy a volver un poquito acá, arranca con López Rega, el Ministerio de Bienestar Social. López Rega era ministro de Bienestar Social de Isabel Martínez de Perón, después de la muerte de Perón, un tipo que crea fuerzas parapoliciales y que se alinea en un todo con la política de Estados Unidos. Y ahí sale la primera ley fuerte en represión de drogas, que es la 20771, ¿sí? Que a partir de esa se fueron modificando hasta donde estamos hoy. Pero bueno, vamos a seguir. No ha servido para nada. No, nada, por supuesto que no. Bueno, acá pongo, ¿y por casa cómo andamos? Y por casa andamos así, ¿sí? Por casa andamos así. Por casa hoy por hoy vos tenemos una ley penal, la 23737, que no te voy a explicar mucho. Es una ley penal. Se pena hasta la tenencia. Es mentira que no está penada la tenencia de marihuana. Después, a ver, no entremos en asustarnos, porque si estamos donde estamos es porque no nos asustamos. Esto lo digo a título informativo. Esto no quiere decir que vayamos a ir presos todos ni nada, pero sí quiere decir que hoy por hoy, y esto es lo que la policía argumenta, dice, pero yo tengo una ley, y yo si tengo una ley tengo que ir hacia adelante, ¿no? Entonces, tenemos una ley que pena la tenencia en 3 tenencias. Tenés una tenencia para consumo, que tiene una pena, una tenencia para comercio, que es la del artículo 5, que tiene una pena mucho más grave,
y un híbrido, que es la tenencia simple, que es como que yo te diga, lo tengo, no sé para qué. Y nada se tiene, no sé para qué. No, para fumarlo, para consumirlo. Pero por eso, entonces, es una tenencia para consumo. Vos lo podés tener para venderlo, lo podés tener para lo que sea, pero no para nada. Sin embargo, esta tenencia, que es una figura totalmente gris, es una de las figuras que a veces se usan los abogados usamos para zafar al tipo que, porque el juez no entiende que ponerle 20 plantas es un cultivo personal, te tira a la figura del comercio. Entonces vos lo bajás a la figura de la tenencia simple. Pero en realidad, decir tenencia simple es decir como que yo compro yerba, yo tomo mate y mucho, ¿sí? Y yo compro yerba y siempre necesito tener yerba y si me voy de viaje tengo que tener yerba y compro y si vos abrís mis alacenas hay yerba por todos lados. Esa yerba tiene una finalidad, ¿entendés? Que es que yo la voy a consumir en algún momento. Yo no compraría yerba si no fuese para algo, o para regalarla, o para convidarla a lo que vienen a tomar, o para tomarla yo. Bueno, la tenencia ¿Cuál es la simple, diferencia? Claro. La tenencia simple pretende hacernos creer que se puede tener sin ninguna finalidad. Esa es la ley que tenemos, la ley penal, ¿sí? Después tenemos la ley 23.750, que acá te la estoy mostrando previo a esto que estamos haciendo hoy, que es algo que te lo puse más adelante para poder mostrarlo, ¿no? Más adelante. Sí. Pero la ley 23.750, que era una ley mala de por sí, ¿sí? Una ley de investigación, que yo le veo dos cosas por lo menos que sirvieron. Positivas. A ver, hubo un artículo 8 que fue en el único artículo en el que las agrupaciones estuvimos laburando fuertemente. Y ese artículo 8 lo que intentaba era legalizar a los cultivadores, legitimando la conducta del artículo 5 de la ley penal. El artículo 5 dice, el que ilegítimamente siembre, cultive, tenga semillas, bla, bla, bla. El artículo 8 que decía que estaba legitimado el que cultive para sí, que cultive para su hijo. Digo, esa es la idea de ese artículo 8, que nunca se reglamentó, obviamente, ¿sí? La idea era que se reglamente de esa manera, abriendo un registro de cultivadores, ¿sí? Por eso, sí, ese artículo 8, cuando a mí me discuten que no habla de cultivadores, ese artículo 8 habla de los que vienen usando cannabis de antes. ¿De qué otra manera usaba cannabis antes si no era cultivando con una flor? Si ahí no tenías Charlotte, no tenías aceite, no tenías a quién comprarle. Éramos los cultivadores. Y digo éramos muy agrandado porque soy un malísimo cultivador. Eran los cultivadores, ¿sí? Que son esta gente que es una paradoja, porque todo esto que estamos viviendo en el cannabis medicinal es gracias a los cultivadores. No hay duda. O sea, sin los cultivadores, sin que hayan puesto el hombro, sin que se hayan arriesgado, sin que hayan ido y fueron, señora, capaz que esto le sirve a su hijo y le hayan dado faso, ¿entendés? Sin ellos cultivando para los que no sabían ni enseñando, esto no existiría. Y paradójicamente son los más perseguidos por la ley. Por eso mi foco siempre está en los cultivadores. O sea, creo que hay una gran injusticia respecto de los cultivadores. El Estado les debe a los cultivadores, lejos de perseguirlos, les debe. Y lo que estamos buscando tanto en la regulación como en la regulación del cannabis, como en la reglamentación de la ley medicinal, es que esos cultivadores puedan estar tranquilos, digamos, que puedan pasar a seguir haciendo lo que hacen, que es muy bueno, sin tener la cabeza puesta en cuándo los van a reventar o cuándo los van a meter presos, ¿sí? Esa es la idea. Vamos a ver qué pasa. Bien. Perfecto. Vamos acá. Esto es la reglamentación que estamos viendo ahora, ¿sí? Ajá. A ver. La nueva reglamentación. Exacto. Yo les cuento. Hay un proyecto, la reglamentación se encuentra ahora en Secretaría Legal y Técnica, ¿sí? Que es como un paso bastante previo a que salga, digamos. La reglamentación no necesita del Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo lo que hizo es una ley. El Ejecutivo es la que lo reglamenta. Ese Ejecutivo tiene un consejo consultivo que integramos algunas agrupaciones. Yo siempre pienso que tiene que ser algo más amplio, más federal, que tendría que haber consejos consultivos por provincias, por lugares, y a su vez confluir en otros para que podamos todos estar discutiendo estas cosas. Pero bueno, hoy por hoy lo que tenemos es esto. Y
las novedades que yo veo que vienen son, a ver, en primer lugar, se crea un registro de cultivo y abiertamente se habla de autocultivo, de cultivo de familiares y de cultivo de terceros, o sea que estamos hablando de cultivo solidario cuando hablamos de cultivo de terceros, y también de cultivo en red, con lo cual estamos cerca de lo que podemos llamar el cultivo de una organización. A ver, hay muchas organizaciones que tienen su cultivo funcionando, hay muchas. Lo que se busca es que se legalicen y que se blanqueen, ¿sí? Por supuesto, la idea es en el autocultivo no meterse demasiado. O sea, yo no me voy a meter en tu casa a ver qué tenés o qué no tenés, ¿no? Y a medida que esos cultivos se hacen más grandes, quizás que tengan algún tipo de control, pero ojo, con una particularidad. Sí, como en Uruguay. Pero con una particularidad muy importante respecto de lo que era la ley del gobierno anterior. El gobierno anterior tenía el Ministerio de Seguridad aprobando cultivos y este gobierno tiene al Ministerio de Seguridad fuera de esto, ¿sí? No es menor, no es un tema menor. A ver, tampoco estoy diciendo que esto sea lo mejor que hay, ¿eh? Partimos de que la ley de cannabis medicinal, primero otra cosa, es una ley de cannabis medicinal. Solucionar las detenciones de los cultivadores, de los usuarios y de la gente que va presa no va a pasar con una ley medicinal, nunca va a pasar. Va a pasar con una regulación, ¿sí? Va a pasar con otro tipo de ley, porque esto es una ley que no tiene que ver con eso. Es una ley medicinal y que bastante se avanza con el tema del acceso, ¿sí? Pero la realidad es que lo que se necesita es regular de manera total el cannabis, como, bueno, más adelante voy a decir lo que pienso. No me acuerdo. Cuando pasemos por el acuerdo de la regulación. Otra cosa que tiene es que ya no necesariamente los derivados de cannabis van a venir por vía importación. Las farmacias van a poder hacer recetas magistrales, van a poder vender remedios también, o sea, van a unir laboratorios, van a unir recetas magistrales y no va a ser necesario solo acudir a la importación. Vos vas a poder ir a la farmacia de la esquina e ir a comprarte un aceite si querés. Si querés, si no lo quisiste hacer vos en tu casa, si no quisiste que te lo haga un familiar, si no quisiste que te lo haga un solidario y si no quisiste hacerlo en una organización, ¿sí? Claro. Y para mí esto es lo importante. Acá la idea no es censurar modos de acceso, es abrir modos de acceso. A mí no me importa que el laboratorio, la farmacia, gachi, digamos. O sea, que el tema es que no queden afuera los cultivadores, los autocultivadores, los solidarios. Ese es el tema. Claro. ¿Sí? Bien. Y después el tema de las patologías, obviamente. O sea, sostener esto con epilepsia refractaria fue una careteada insostenible. Malísimo. ¿Entendés? Y eso mostró la hilacha de por dónde venía. Vamos a tratar de callar al mundo haciendo una ley amplia que no diga nada, ¿sí? La idea es ampliar a las patologías e incluso no solo en un listado de patologías, sino que la idea de máxima es ampliar a las patologías que te recomiende una terapia cualquiera, ¿entendés? O sea, y esto va a exceder, digo, hay un montón de usos del cannabis que son usos terapéuticos. Yo creo que todos los usos son terapéuticos, pero ponele que no, porque nadie se fuma un porro para sentirse mal. Entonces, a partir de eso considero que cualquier uso es terapéutico. Pero hay usos que bien podrían ser, por ejemplo, un psicólogo te puede recomendar una terapia antiestrés en base a determinado uso de cannabis, ¿entendés? Y la idea es poder llegar inclusive a eso. Te estoy diciendo, a ver, estas son las ideas en las que va en camino, las propuestas que hicimos nosotros. Nosotros, particularmente desde SECA, como siempre nos preocupa la situación legal, digamos, y la situación penal, lo que tratamos de hacer es incluir una cláusula de interpretación, como que diga que cualquier interpretación que se haga de esta ley tiene que ser en favor de el acceso amplio y restricto, ¿viste? Para que no te vengan y te digan, pero estrés postraumático no está, entonces te hago una causa penal. No. O sea, no está en la ley, no quiere decir que no pueda ser usado medicinalmente. La idea es orientar a los jueces a que cuando tengan que resolver cuestiones que duden sobre esto, lo hagan de la forma más amplia a favor del usuario, ¿sí? Bien, a ver. Decime si tengo que apurar o lo que sea, Marcos. Estamos ahí, Milva está con el tema del tiempo.
porque está también Guillermo de los chicos de Cogollo del Oeste. Está acá escuchando la charla, lo vemos ahí. Mi Así que saludo enseguida para en un los rato chicos va de a salir. No se ve, pero está mandando un saludo para todos acá. Ya En breve nos enseguida. vamos a ir a visitar ahí por Caballito. Vamos, ¿viste? Bien, Salió ahí. vamos rápido Salió una entonces. A ver, juntadita. yo no los quiero asustar. No, Tenemos tranqui, derechos. está bien, dale. Como dice acá, Vamos tenemos bien. derechos. ¿Sí? Tenemos una constitución que tiene un artículo 19. Voy a ver si amplío un poquito acá. Sí, Tiene un le puedes artículo poner un zoom. 19 que dice lo que todos conocemos, ¿no? Sobre las acciones privadas de los hombres y que están El exentas. artículo 19, tal cual. Exacto. Pero aparte, a partir del año 1994, tenemos incorporados con jerarquía constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro sistema es un sistema piramidal. Arriba de todo vos tenés lo que más vale, que es la Constitución, y hacia abajo se van hablando leyes nacionales, leyes provinciales, decretos del Ejecutivo, y lo de arriba siempre tiene preeminencia hacia lo de abajo, ¿sí? Bien, a partir del año 94, la Constitución incorporó con estatus constitucional una serie de tratados internacionales, que son estos que están acá abreviados, y estos tratados, a su vez, tienen como principios el derecho a la vida, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la investigación, a la infancia, a la salud y el bienestar, a la salud entendido en un sistema, en un sentido amplio, ¿no? A la salud como un bienestar que está más cerca, que no es solo la salud médica, sino es la salud integral, un concepto muy cercano al de la felicidad, si lo queremos llamar de alguna manera, ¿no? Y por otro lado, tenemos los fallos que tuvo la Corte, que voy a pasar muy rápido, pero el problema con los fallos es que los fallos son... precedentes. No tiene un sistema como el de Canadá, donde un fallo de la Corte obliga, ¿entendés? Obliga a que los jueces apliquen eso todos. Acá el fallo sirve para el caso nada más, y los jueces pueden o no aceptarlo. Entonces tenés fallos vinculados a lo que es el uso de sustancias como Basterrica y Arriola, que son fallos de laboratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Corte no elige un caso real. Vos hoy entrás a la casa de cualquier cultivador solidario medicinal, por decir algo, que es ese primer cultivo que mostré, por ejemplo, y ningún juez va a decir que tenencia para consumo personal a ese cultivo. Cuando entras a ese cultivo te encontrás con todas esas plantas, te encontrás con extracciones, te encontrás con alcohol tridestilado que se usa para hacer las extracciones, jeringas, frascos, y sos Escobar Gaviria antes de empezar, ¿entendés? Entiendo, sí. ¿Y qué pasa? La Corte, cuando toma el fallo, toma caso de laboratorio. Agarra uno que agarraron como Arriola. Salió del dealer con un porro, lo agarraron con un porro. Es terrible. Entonces, esos fallos no sirven de mucho. ¿Qué pasa? Los jueces estudian esos fallos, no estudian. Claro. Entonces, si vos, y acá viene la estrategia de defensa, si vos no sos abierto al momento de que tenés un problema penal, no haces una declaración explicando todo, no, o sea, haces todo lo contrario a lo que se hacía antes. Antes te decían, negate a declarar, vamos a buscar no otra digas cosa. nada. Hoy, si no decís nada, es el equivalente a quedar preso, ¿entendés? Porque lo que Ahí se va. queda el juez es esa imagen, una imagen que a él mismo le da miedo, ¿entendés? En cambio, si vos te sentás y decís, mire, tengo tales pacientes que usan esto, acá están las prescripciones médicas, como vamos a ver ahora rápido, le estás abriendo la cabeza al juez. Y un juez que entiende, y un juez que, como esto nos cruza, y todos sabemos que hasta los que están en contra usan aceite, usan cannabis, curan, te piden para la familia, pero te dicen que no digas nada de quién es, digamos, y le pasa también a los jueces. Es muy importante explicar, sí, es muy importante. Los otros dos fallos, Albarracín y Bamonte, muy buen dato ese, ¿eh? ¿Cómo? Es muy buen dato ese. Esa es toda otra clase de 1 hora y media. No, pero es verdad lo que decís, porque yo recuerdo una causa mía de años atrás de unos fallos que me encontraron que conmigo, lo primero que me dijo el abogado, me dijeron, no declares, no digas nada. Y así tuvo la causa como 3, 4 años por 3 fallos de mierda. Pero Exacto. lo primero que te dice el abogado es eso. Exacto. Que capaz de más pendejo hubiese dicho todo eso, capaz, pero bueno, está bueno saberlo.
Mira, la primera vez que dijimos esto nos salieron a matar los abogados de la vieja escuela. Yo soy de la vieja escuela, pero bueno, por lo menos me modernicé un poco. Pero, digo, la primera vez que lo dijimos nos salieron a matar. ¿Cómo los estás haciendo confesar? Hasta ahora, todas las veces que salió bien con este método. Y te aseguro que pasamos por causas y causas y causas hasta control remoto, porque no podemos ir a todos los lugares de lo que nos llaman. Y esto funciona, y esto se enseña ahora, ¿sí? O sea, se dan clases explicando que esta tiene que ser la conducta de un cultivador. Por supuesto que si te estás dedicando a mandar droga al exterior, esta no es tu explicación. Claro, ahí no, obviamente. Otra cosa del estudio y vamos a hablar de otra cosa. No, se entiende. Bien. Entonces, Albarracín y Bamonte son fallos medicinales. Rápidamente son fallos que hablan del derecho a elegir la forma en que vas a cuidar tu cuerpo y que vas a ir por tu salud. Son testigos de Jehová que decidieron no hacerse transfusiones y la corte dijo que hay que respetarlo. Entonces, si vos podés respetar a un tipo que está frente a la muerte y decide no hacerse una transfusión que lo puede salvar, con mucho más derecho, tenés que respetar al que elige usar cannabis, una sustancia totalmente inofensiva, como parte de su estilo de vida y como parte de cómo cuidar su cuerpo y su salud. ¿Sí? Bien. Pero bueno, más vale prevenir, como estábamos diciendo, y acá rápidamente algunos tips por si tenemos problemas. ¿Sí? Está bueno. Mucha de la gente nos preguntó eso. Previo al allanamiento, previo al allanamiento. Yo lo que digo previo al allanamiento es que, esperá que esta no es la que iba a poner ahí. Previo al allanamiento, tenés que, espera. Bueno, a ver, te lo cuento así. Sí. Previo al allanamiento lo que tenés es, en principio, importante es ser ordenado, cosa que a los canábicos nos cuesta bastante. Si vos tenés un cultivo grande, ¿sí? Sobre todo si tenés un cultivo medicinal, lo que necesitas es que si alguien te entra en tu casa, ese cultivo medianamente se explique solo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si vos tenés un cultivo medicinal, tenés que tener para quién cultivás, quiénes son las personas a las que ayudás, cuáles son sus patologías, todo lo que te lo pueda probar te sirve. Una copia de su historia clínica, una copia de la prescripción del médico, vos llevar un libro de tantas cepas para tantas cosas. Vos fijate que una madre de epilepsia refractaria sabe que tarde o temprano se va a hacer refractario a la cepa el chico, y por lo tanto necesita 7 cepas distintas. Por lo tanto, si cultiva en exterior y si no tiene plata para semillas feminizadas, vos sabés cómo es la regla. Vos ponés el doble de lo que necesitas por hongos, plagas, por si tenés, por si se te nacen machos, que los tenés que matar. Entonces vos fíjate, si vos necesitas 7 cepas, si ponele que necesites 7 plantas por cepa o 10 plantas por cepa, y tenés que poner el doble, 20, o sea, 20 por 7 es las plantas que vas a tener si tu cultivo es anual, ¿sí? Ahora, si el juez no sabe que es una planta anual, se va a encontrar con esa cantidad de plantas, y si vos no se lo vas a explicar, que en realidad Canadá establece 3 gramos diarios como uso medicinal, por lo tanto vos necesitas 3 por 3, 9, 90 gramos al mes para un uso medianamente en los estándares canadienses. O sea que necesitas 1,5 kilos por año. Entonces, 1,5 kilos por año y por 7, si vos necesitas tener las cepas como para hacer un recambio, si eso no lo explicás, ningún juez lo va a entender, ¿entendés? Entonces, no lo va a entender. Y si vos lo explicás y aparte lo tenés en un libro explicando que vos utilizás, por ejemplo, el método de extracción con alcohol tridestilado, que necesita 10 gramos de cogollos secos y buenos para hacer 1 mililitro de extracción. Y ese mililitro en realidad diluido en unos 50 son 3 frasquitos de 15 centímetros cúbicos, que en realidad esos 3 frasquitos son 1 mes y medio de uso, ponele, ¿sí? Entonces, esas cosas el juez no las sabe. Si vos no se las explicás, no se las explica a nadie. Y si vos ya tenés, aparte de tu explicación, lo tenés registrado en tu cultivo, va a ser mejor, ¿sí? A ver,
también, a ver, a todos los que cultivamos nos encanta, a todos los que estamos en esto nos encanta mostrar esta flor que tengo, esto. Y yo estoy de la idea de que tratemos de moderar la exhibición de los cultivos, porque hoy por hoy yo también pensé lo mismo. En lugares con un vecino vigilante que llame y diga que vos tenés plantas, muchísimos jueces van y se meten directamente, ¿entendés? Lo cual es una locura, porque que vos tengas planta no es lo que se llama la noticia criminis del delito. El tema es lo que hagas con la planta, porque tener plantas es un derecho que tenés. Lo que vos no podés es comercial y legalmente con las plantas, pero después sí podés tenerlas, sí podés usarlas, lo podés usar para tu salud, la podés usar para la salud de los demás. Pero los jueces, los que todavía no entienden esto, con que le digan que tenés plantas, capaz que te mandan. Entonces, siempre lo mejor es cuidar esos aspectos, que el olor, que no se vea, que no pase la medianera, llevarte bien con tus vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Como en la declaración vas a tener que explicar todo, voy bien rápido, la pericia es fundamental. La pericia es fundamental. Si ya tenés una causa, tenés que tener un perito. Los peritos no saben de lo que están hablando. Los peritos oficiales no conocen, no saben que un cogollo que pesa tanto ahora, para cuando vos lo uses, el secado son el 70% menos. Por lo tanto, si vos me agarraste 1 kilo, lo que yo voy a usar son 300 gramos cuando lo use, ¿entendés? Claro. Entonces, bueno, me podés computar 1 kilo si vos tenés 300 gramos, ni me podés pesar la ¿Esa información la tienen los jueces hoy en día? Luis, perdóname que te interrumpí. ¿Esa información la tienen los jueces hoy en día? Mirá, la tienen más que antes, pero justamente es esto que te estoy diciendo. Si no la tiene tu juez, se la tenés que dar vos, ¿entendés? Claro. Se la tenés que dar vos. Ah, claro, ahí entiendo. Por eso digo que callarte es lo peor que podés hacer. A ver, bueno. Las pericias son fundamentales porque, por ejemplo, los métodos de extracción, el ver si las plantas, cuando te sacan las plantas, la tiran en un lugar y la pericia te las hacen 6 meses después. Esa planta ya no está apta para consumo. Entonces vos tenés que, antes que nada, tenés que prever, che, ¿esto está apto para consumo? No, no está apto, se pudrió, lo dejaron en la bolsa. Entonces no me hagas la pericia de algo que no puedo consumir. Estas cosas se manejan, yo te cuento, a ver, lo vas a tener a Sebastián en este ciclo, ¿no? Sí, bueno, el viernes que viene. Bueno, él capaz que te explica algo. Yo en mis causas lo pongo como perito, perdón, como consultor técnico, porque el perito es alguien que hizo una carrera pericial. Es como decirte, el meteorólogo que te dice que va a llover mañana hizo la carrera de meteorología. El consultor técnico es el gaucho que está en el campo, que se levanta a la mañana, mira y dice, va a llover a las 2 de la tarde, por esto, por esto y por esto. Ese es el consultor técnico. Por años en la empresa. Bueno, acá no hay peritos, porque no hay una carrera de perito canábico, solo hay consultor técnico. Yo lo pongo a Sebastián, ¿entendés? Nos sentamos juntos, los dos sabemos y vemos qué pregunta tenemos que hacer. Consultor técnico. Digo, esas cosas. Pero son fundamentales, porque esto, si no, vos vas, si no tenés esto, si no y si no podés poner un consultor, hacés las preguntas vos. Hay un momento en que a tu abogado puede hacer preguntas para la pericia. Entonces vos le decís, pregúntale esto, pregúntale lo otro. ¿Entendés? Cosas específicas del nicho canábico que no los conocen, ¿entendés? Ellos manejan fórmulas genéricas, que es una persona de 70 kilogramos, si fuma tanto, tiene tantas dosis. Y esas cuentas te dan que 10 gramos son 700 dosis. Entonces el juez lee 700 dosis y piensa que son 700 porros que vos te vas a fumar, ¿entendés? Y es nada que ver con la realidad. Porque capaz que eso que le da él 700 dosis son 3 fasos que vos fumás habitualmente en un día, ¿entendés? Sí. Estas cosas, si no las explicás, estás muerto. Vos me preguntabas por los jueces. Hay jueces, hay fallos. Fallo Funaro, Adriana Funaro, no sé si la conocés, es una cultivadora muy conocida, muy amiga. Adriana, cuando la detuvieron, estuvo presa. Y fuimos a su defensa, y ahí conocí a una defensora oficial que hoy es miembro de SECA y somos muy amigos, a Victoria Vaca Paunero. Se logró que la Cámara de Casación diga que está ejerciendo un derecho humano y que lejos de tener que perseguirla, hay que imitarla porque está ayudando a gente, porque está... O sea,
con eso logramos legalizar un cultivo, ¿entendés? Ahora hay un fallo hace poco, González, donde yo soy de dar la recomendación de que las agrupaciones tienen que acompañar a las víctimas de los cogolleros. Hay que denunciar el robo de cannabis, no hay que dejarlo pasar, porque si no lo dejás pasar, todos los años vas a tener a los mismos, y generalmente esos mismos también son policías, ¿entendés? Entonces vos lo tenés que blanquear y tu agrupación te tiene que acompañar en eso. Este año, ahora en julio, se le devolvió se hizo una denuncia al tipo, agarraron a los cogolleros, el fiscal quiso imputar al pibe que tenía el cultivo, ¿sí? Dijo, bueno, a los cogolleros los agarré por robo, pero a vos no te voy a devolver las plantas porque vos estás en incumplimiento de la ley de drogas. Y el juez de la Cámara le devolvió las plantas. ¡Qué bien! Entonces, esto pasa, muchachos. Después, cuando estemos en contacto, yo les puedo pasar. Nosotros manejamos mucho. Dale, sí. Dale, sí. Eso pasa. Sería por eso buenísimo. damos la calma con esto. Bueno, por último, para terminar rapidito. Sí, para ir cerrando, porque están los chicos acá medio complicados, también tienen otra entrevista, me dijeron uno de los chicos de Cogollos. Entonces, a ver, vamos a hacer una cosa más fácil. Acuerdo por la regulación, lo dejo para que lo hablen ellos, que también son miembros del acuerdo para la regulación, la reactivan. Está buenísimo. Lo único que, a ver, mi punto de vista, y es solo para dejarlo, yo estoy a favor de una amplísima regulación, ¿sí? Y una regulación amplia que implique el aspecto productivo, que implique el aspecto, la integración de los cultivadores al circuito, que implique los clubes de cultivo, que implique las cooperativas, que implique los dispensarios, que implique los coffee shops, que implique el cáñamo industrial, que implique el cáñamo medicinal, y que todos estos nichos que le estamos dejando a la corrupción y al narcotráfico, en un momento de emergencia como el que estamos viviendo, en el medio de una pandemia y con un país arrasado por las malas políticas, es el momento en tener un proyecto donde el cannabis se vea no desde el derecho penal o desde el derecho a la salud o desde la seguridad. El cannabis tiene que ser un proyecto que tiene que encarar el Ministerio de la Producción, tiene que ser un proyecto productivo, un proyecto integrador, un proyecto que nos dé trabajo, que nos saque de la criminalización, que nos dé el pago de tasas para los que quieran venir de afuera a hacer negocios y sobre todo que a los principales artífices de esto, que son los cultivadores, se los deje de una vez por todas trabajar tranquilo. Cualquier cosa, estamos siempre a disposición. Bueno, gracias, Luis. Ahí están nuestras redes por si las necesitan y nada, acá estamos, Marco, vos sabés. Y disculpas a los amigos de Cogollos, los dejamos trabajar. Qué grande, Luis, qué grande. Bueno, te agradecemos en serio por haber dado esta charla tan linda. Acá la gente ha contestado muchísimo, está re emocionada por toda la info que largaste. Después leete los comentarios. Nada, viene con todo, así que te agradecemos en serio. Vale. Un abrazo bien grande. Yo les agradezco a ustedes, estoy a disposición, ya saben, y bueno, saludos siempre a todos y a todos los que están ahí siguiéndonos con tanta atención. Gracias, chicos. Gracias, Luis, una masa, bro. Cuídate. Te queremos. Les hago la logística. Sí. Bien. Buenísimo. Vamos a remover. Siéntate un poquito. Dale,